Hay batallas que no se ganan con fuerza ni con dinero, ni con discursos convincentes. Hay batallas que solo se sostienen con resistencia, año tras año, audiencia tras audiencia. Este fue uno de esos casos. Un proceso que se extendió durante 5 años, desgastando a todos los involucrados, hasta desembocar en una decisión que nadie en la sala anticipaba. Cuando todo comenzó, nadie hablaba de una lucha prolongada. Era un caso más, a un expediente más, una separación conflictiva que, como tantas otras, llegó al Tribunal de Familia con la promesa de resolverse en pocos meses. Pero esa promesa se rompería muy pronto, porque lo que estaba en juego no era solo la custodia de un niño, sino la capacidad de un padre de permanecer presente en la vida de su hijo. Este es el caso de Javier. Javier tenía 39 años cuando inició el proceso. Trabajaba como técnico especializado, llevaba una vida ordenada y no tenía antecedentes judiciales. Tras la separación, aceptó un acuerdo inicial de custodia compartida, convencido de que la estabilidad emocional del menor dependía de la cooperación entre ambos padres. Durante los primeros meses, el acuerdo funcionó de forma razonable, pero esa aparente normalidad no duró. Con el tiempo, comenzaron a surgir obstáculos sutiles, cambios constantes en los horarios, dificultades inesperadas para concretar las visitas, justificaciones que, de manera aislada, parecían menores, pero que en conjunto empezaban a dibujar un patrón preocupante. Javier lo percibía, pero no lograba demostrarlo. En tribunales de familia, lo que no se documenta, no existe. A medida que el conflicto escalaba, el acuerdo inicial fue perdiendo fuerza. Las audiencias se multiplicaron. Las medidas provisorias se encadenaron unas con otras. Cada resolución, lejos de cerrar el caso, abría una nueva etapa de incertidumbre. Y en ese proceso, el vínculo entre Javier y su hijo comenzó a debilitarse. No por falta de interés, sino por acumulación de restricciones. Con el paso del tiempo, el tribunal fue adoptando una postura cada vez más conservadora. Las decisiones se orientaban a evitar riesgos inmediatos, aun cuando esos riesgos no estuvieran claramente definidos. La prioridad era mantener el statu quo, aunque ese statu quo implicara una reducción progresiva del rol paterno. Para Javier, cada audiencia se transformaba en una prueba de resistencia emocional. No había acusaciones graves en su contra. No existían informes concluyentes que justificaran su desplazamiento. Sin embargo, la inercia del proceso jugaba en su contra. La falta de certeza se convertía para Clement en motivo suficiente para postergar cualquier restitución plena de derechos. El tiempo comenzó a pesar. Un año se transformó en dos en tres. Y cuando el 4º año se acercaba a su fin, el caso ya era visto como un conflicto crónico. Durante ese periodo, Javier no dejó de insistir, presentó solicitudes, aportó documentación, cumplió cada requisito impuesto por el tribunal, asistió a evaluaciones psicológicas, participó en instancias de mediación, aceptó condiciones que jamás imaginó tener que aceptar para seguir viendo a su hijo. Muchos habrían abandonado. El no en la persistencia de Javier no era ruidosa, no buscaba confrontación ni exposición pública. Era una persistencia silenciosa, casi invisible, sostenida por la convicción de que renunciar significaría desaparecer definitivamente de la vida de su hijo. Mientras tanto, el expediente crecía. Cada nuevo informe parecía reforzar la idea de un conflicto interminable. Y en los tribunales, los conflictos interminables suelen resolverse por desgaste. No siempre gana quien tiene razón. A veces gana quien logra permanecer en pie el tiempo suficiente. Si esta historia te resulta familiar, no es casualidad. Casos así ocurren todos los días, y muchos nunca llegan a un desenlace justo. Por eso, comentar y seguir este tipo de contenidos ayuda a visibilizar realidades que rara vez se muestran fuera de los tribunales. Lo que nadie sabía en ese momento era que el 5º año del proceso marcaría un punto de inflexión absoluto. No por un hecho aislado, ni por una denuncia explosiva, sino por la acumulación silenciosa de evidencias que, finalmente, obligaron al tribunal a mirar el caso desde otro ángulo. La decisión que vendría no solo sorprendería a las partes, reconfiguraría por completo una historia que parecía condenada a repetirse sin fin. El 5º año del proceso comenzó con una sensación distinta, no de esperanza, sino de agotamiento. Para todos los involucrados, el caso ya no era una disputa puntual, sino una presencia constante que se arrastraba de audiencia en audiencia
sin una resolución clara. El expediente había adquirido un volumen que reflejaba el paso del tiempo en informes repetidos, evaluaciones sucesivas y resoluciones provisorias que se habían convertido en práctica, en permanente. Para Javier, ese quinto año representó el punto más bajo del recorrido. El desgaste emocional era evidente, no solo por la incertidumbre, sino por la acumulación de pequeños duelos en fechas importantes vividas a la distancia, rutinas interrumpidas, decisiones cotidianas de su hijo, tomadas sin su participación. Nada de eso figuraba en el expediente, pero todo eso pesaba. En tribunales de familia, el paso del tiempo tiene un efecto particular. Las medidas temporales, cuando se prolongan, terminan moldeando la realidad que supuestamente debían proteger. El tribunal había intentado evitar cambios bruscos, pero en ese intento había permitido que la relación paterno-filial se debilitara de forma progresiva. Aún así, Javier continuó cumpliendo cada exigencia. Asistió a nuevas evaluaciones, aun cuando las anteriores no habían arrojado conclusiones negativas. Presentó informes laborales actualizados. Mantuvo constancia de cada contacto autorizado. Documentó cada obstáculo encontrado, sin confrontar, sin dramatizar. Su estrategia no era demostrar que alguien estaba equivocado, sino demostrar que él seguía ahí. Con el tiempo, esa constancia comenzó a generar un contraste difícil de ignorar. Mientras Javier sostenía un comportamiento estable y previsible, el conflicto se mantenía activo, sin una causa concreta que lo justificara. El tribunal empezó a notar que el problema ya no residía en la conducta del padre, sino en la dinámica general del caso. Fue entonces cuando se ordenó una revisión integral del expediente. No se trató de una decisión repentina ni espectacular. Fue una consecuencia lógica del estancamiento. 5 años eran demasiado tiempo para un proceso que, en teoría, debía ser transitorio. La revisión buscaba identificar qué había fallado y por qué ninguna de las medidas adoptadas había logrado estabilizar la situación. El análisis reveló algo significativo. Las restricciones impuestas a Javier se habían mantenido sin una reevaluación proporcional. Los informes más recientes no aportaban elementos nuevos que justificaran su continuidad. Sin embargo, las medidas seguían vigentes por inercia. El sistema, al intentar evitar riesgos hipotéticos, había terminado perpetuando una situación de desequilibrio. Además, surgió un elemento clave. A la adaptación del menor a un esquema limitado de contacto no era sinónimo de bienestar. La aparente normalización del distanciamiento había sido interpretada erróneamente como estabilidad. En realidad, era el resultado de una acomodación forzada a una realidad impuesta. Ese matiz cambió la lectura del caso. El tribunal comenzó a considerar que la persistencia de Javier no era una insistencia problemática, sino una señal de compromiso sostenido. Lo que durante años había sido visto como presión, comenzó a interpretarse como responsabilidad. La narrativa empezó a desplazarse, lentamente, pero de manera firme. En ese contexto, se solicitó un nuevo informe, esta vez con un enfoque distinto. No se trataba de evaluar riesgos hipotéticos, sino de analizar el impacto real del paso del tiempo sobre el vínculo. El resultado de esa evaluación fue determinante. Confirmó que la ausencia prolongada de una figura paterna activa estaba generando un vacío emocional que no podía seguir siendo ignorado. La percepción del tribunal cambió de forma silenciosa, casi imperceptible, para quienes no estaban atentos a los detalles. Pero para quienes conocen el funcionamiento de estos procesos, la señal era clara. El caso estaba siendo reconfigurado desde su base. Si estás siguiendo esta historia hasta aquí, es porque entiendes lo difícil que resulta sostener una lucha durante tanto tiempo sin garantías de éxito. Casos como este muestran por qué la persistencia, aun cuando parece inútil, puede terminar siendo decisiva. Compartir y comentar este tipo de historias ayuda a que más personas comprendan que no todos los procesos se resuelven rápido, pero algunos sí se transforman con el tiempo. El tribunal aún no había tomado una decisión final, pero algo esencial ya había ocurrido. Después de 5 años, por primera vez, el caso dejaba de girar alrededor del conflicto y comenzaba a centrarse en el impacto real de las decisiones adoptadas. La resolución que se avecinaba no sería inmediata, tampoco sería sencilla, pero sería distinta a todo lo anterior. Guay para Javier. Esa diferencia lo cambiaría todo. La revisión integral del expediente no se resolvió de un día para otro. El tribunal avanzó con cautela, consciente de que cualquier modificación abrupta, después de tantos años, podía generar nuevos desequilibrios. Sin embargo, esa cautela ya no se apoyaba en la inercia, sino en una lectura crítica de todo lo actuado.
por primera vez desde el inicio del proceso. Las decisiones comenzaron a orientarse hacia una corrección y no hacia una simple administración del conflicto. El juez a cargo del caso dejó constancia de un punto central: la prolongación excesiva de medidas provisorias había terminado por alterar el objetivo original del proceso. Lo que debía ser una solución transitoria se había convertido en una estructura rígida que ya no respondía a la realidad actual del niño ni a la conducta del padre. Esa constatación marcó un antes y un después. El nuevo informe psicológico fue determinante. No señalaba riesgos asociados a la presencia de Javier. Tampoco detectaba conductas que justificaran mantener restricciones severas. Por el contrario, advertía sobre las consecuencias emocionales de una ausencia prolongada y subrayaba la necesidad de restituir gradualmente un vínculo que nunca debió haberse debilitado de esa manera. Con esos elementos, el tribunal avanzó hacia la decisión final. La resolución no fue espectacular ni ruidosa. No hubo gestos grandilocuentes ni declaraciones dramáticas. Fue una decisión técnica cuidadosamente fundamentada que sorprendió precisamente por su sobriedad. Después de 5 años de limitaciones, el tribunal ordenó una reconfiguración completa del régimen de custodia. La custodia compartida fue restablecida, no como un retorno simbólico, sino como una medida concreta, con plazos claros y seguimiento profesional. El tribunal entendió que la persistencia demostrada por Javier, lejos de ser un factor de conflicto, había sido una prueba constante de compromiso. La decisión reconoció implícitamente que el sistema había tardado demasiado en escuchar esa evidencia silenciosa. Para Javier, el impacto fue profundo. No se trató de una sensación inmediata de victoria. 5 años de desgaste no se compensan en una sola resolución, pero sí significó algo fundamental en la validación de su presencia, la confirmación de que su insistencia no había sido en vano. Cooper Menzer, aun cuando parecía inútil, había tenido sentido. El proceso de restitución no fue instantáneo. Requirió ajustes, acompañamiento y tiempo, pero a diferencia de los años anteriores, ahora avanzaba con una dirección clara. El vínculo comenzó a reconstruirse de manera progresiva, sin la presión constante de la incertidumbre judicial. En retrospectiva, el caso dejó una enseñanza contundente. En los tribunales de familia, la verdad no siempre se impone con rapidez. A veces queda enterrada bajo capas de procedimientos, precauciones y temores institucionales. Sin embargo, cuando alguien logra sostener su conducta de forma coherente a lo largo del tiempo, esa coherencia termina convirtiéndose en la prueba más sólida. La decisión que nadie esperaba no fue producto de una revelación explosiva ni de un error ajeno. Fue el resultado de 5 años de persistencia silenciosa frente a un sistema que, finalmente, se vio obligado a revisar sus propias decisiones. Historias como esta no suelen ocupar titulares, pero representan a miles de padres y madres que atraviesan procesos largos, desgastantes y, en muchos casos, injustos. Compartirlas permite visibilizar que, aunque el camino sea largo, la justicia puede corregirse a sí misma. Si esta historia te tocó o te hizo reflexionar, tu participación importa. Dejar un comentario ayuda a que otras personas compartan experiencias similares. Suscribirse al canal permite seguir conociendo casos donde la perseverancia logra, tarde o temprano, romper la inercia. Porque en algunos tribunales, la decisión más importante no es la más rápida, sino la que llega después de resistir 5 años sin rendirse.